¿La culpa de todo la tienen los padres? Desde el comienzo de la psicología que estamos intentando responder esta pregunta. Freud, Winnicott, John Bowlby con la teoría del apego, hasta Bert Hellinger con las constelaciones familiares, se plantea cuál es el rol que ocupan nuestros padres en nuestra vida. Hoy, desde este episodio, vamos a intentar reflexionar un poco al respecto y quizás responder un poco a esa pregunta. Bienvenidos a la Argentina, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué sé yo? Sí, es que la criatura me deja grabar, porque cuando hablamos de maternidad, no nos referimos solamente a los padres biológicos. Uno puede tener muchas formas de maternar, en mi caso, paternar, en el caso de un hombre, y hay todo tipo de paternidades. Bueno, es la quinta vez que intento comenzar a grabar este episodio y no puedo porque la criatura no me deja. Está celosa porque en el otro episodio apareció su hermano y no ella. Y necesita que la registren, que la vean y que la acepten como parte también de este episodio. Esto no es para Spotify, esto es para YouTube porque los de Spotify no van a entender qué está pasando. Pero bueno, básicamente, para que sea un momento más radial, Pina, o la Zapina, mi perra, se subió arriba mío y no me está dejando grabar. Dale por acá abajo. Bueno, como les decía, me parece que primero hay que definir un par de cuestiones. Uno, ¿a qué nos referimos con padres? Si hablamos de los padres biológicos o de los que cumplen el rol de padres, y a cada uno le va a caber su propia responsabilidad. Y lo otro, hablando de responsabilidad, es que a mí no me gusta hablar de culpas, porque me parece que en todo caso una palabra que corresponde, porque la culpa es inconducente y no tiene ningún sentido más allá de la emoción en sí misma, y de generar malestar, me parece más interesante que hablemos de responsabilidades. Entonces, cuando nos corresponde una responsabilidad, puede que nos corresponda, si se quiere, una culpa. Dicho esto, me parece importante hacer una aclaración respecto de la importancia de los padres biológicos y más allá de que no cumplan ningún rol en la vida, porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con la genética, ¿no? Pero si hablamos de genética, nadie elige la genética que tiene, nadie es responsable de su propia herencia genética, con lo cual, más allá de que la genética pueda tener una implicancia en nuestra vida y en heredar ciertas enfermedades o trastornos, no podemos adjudicarles una responsabilidad porque no tienen la culpa de tener esa carga genética. Por lo tanto, en este caso me parece que culpa no les cabe. Por otro lado, existe lo que se llama la epigenética, que es la capacidad del entorno para influir sobre esa genética. Entonces, si la genética se va a expresar fenotípicamente de alguna manera, la epigenética puede modificar esa expresión y hacer que determinados genes se expresen o no, valga la redundancia. Entonces, la epigenética es bastante más importante en algún punto, o por lo menos igual de importante que la genética, y ahí sí van a cumplir un rol más significativo los padres que cumplan el rol de padres, que pueden coincidir con los padres biológicos o no, pero van a tener más injerencia en este tema. De cualquier manera, de nuevo, los padres tienen una responsabilidad, por supuesto, y no voy a hablar de los casos más graves en donde hay padres que, bueno, claramente cumplieron un rol siniestro en la vida de sus hijos, ya sea por abusos, por violencia, por un montón de cuestiones que he escuchado lamentablemente en el consultorio que han tenido que atravesar pacientes, y hay cuestiones que son realmente siniestras. Cuando la persona que está a cargo tuyo, de tu cuidado, y que se supone que es la que te ama, te
violenta, ¿no? Y por violencia me refiero a violencias de todo tipo, pero hay algunas que son realmente más terroríficas que otras, ¿no? Entonces, en esos casos, bueno, creo que queda más claro o es más importante el efecto que pueden tener, el costo que puede tener para la persona haber tenido este tipo de padres. Pero igual siento que se aplica esto como regla general. O por lo menos la mirada que yo tengo me parece que se puede aplicar incluso a esos casos tan graves y tan complicados. Bert Hellinger en las constelaciones familiares plantea que tenemos los padres perfectos para nosotros. Esto es algo con lo que uno puede acordar o no, pero en algún punto tiene que ver con el hecho de que sean los padres que nos enseñen lo que venimos a aprender, ¿no? Tiene que ver con una mirada más holística, más espiritual, más, no sé. Pero bueno, como también está tan de moda el tema de las constelaciones familiares y hay tanta gente que recurre a ellas como salida, y en las constelaciones familiares se habla de lo transgeneracional, y hay algo de esto que uno ve en el consultorio, porque siempre que viene un paciente y te plantea que la pasó mal en determinado momento de su vida o que tiene ciertas cuestiones que son consecuencia de lo que les tocó vivir. Perdón. Por acá. Basta, mi amor. Basta. Hoy está particularmente intensa y bueno, es lo que es. La maternidad perruna, ¿vieron? Porque hay todo tipo de maternidades y yo la considero una hija de esta. En fin, ¿me dejás seguir grabando por acá, por favor? Como les decía, lo transgeneracional uno lo ve en el consultorio, porque cuando viene un paciente que viene y relata una situación puntual que tuvo que sufrir a costa, ¿no? por causa de sus padres o de alguno de sus padres, es muy habitual que uno pregunte cómo fue la historia de ese padre, ¿no? Por lo menos yo pregunto mucho esto porque me parece importante historizar y registrar que muchas veces estos padres están condicionados, estos padres o madres están condicionados por su propia historia a la hora de ejercer ese rol materno o paterno. Entonces, muchas veces se da esta situación de que, por ejemplo, un hijo sufre el reclamo de su padre de no haberlo abandonado, no haberse ido de la casa cuando era chiquito, porque este padre sufrió el abandono de su propia madre cuando era chiquito. Entonces sostuvo, para evitarle a su hijo ese costo, una situación en la que no era feliz. Y después, bueno, el error también está en trasladarlo y trasladarle la responsabilidad a este hijo cuando uno toma sus propias decisiones siendo adulto, ¿no? Entonces, muchas veces cuando uno encuentra que los padres no fueron contenedores o no supieron acompañar un determinado proceso de la persona, que en este caso está en el consultorio revisando su propia historia y su vida, tiene mucho que ver con las propias experiencias y traumas de esos padres en su experiencia con sus padres, ¿sí? Con la generación anterior. Entonces, si tenés un padre que sufrió no haber podido estudiar, es probable que le marque mucho a sus hijos la necesidad de estudiar. Si tuvieron un padre que fue abandónico, van a tratar de estar más presente en la vida de sus hijos para evitar ese abandono, quizás en exceso, de una forma equivocada. Entonces, sacando los casos de los perversos o estas personas que no deberían reproducirse y tener hijos, lo hacen igual, por supuesto, muchas veces los errores que los padres cometen tienen que ver con creencias equivocadas que incorporaron a través de su propia historia. ¿Qué pasa con esta cuestión cuando no lo miramos de forma dinámica y no nos damos cuenta que las generaciones van cambiando y la sociedad va cambiando y va generando distintas cuestiones en estas personas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de haber visto un video de Daddy Brieva en donde
hacía un monólogo de humor y planteaba que ellos eran la primera generación que le tenía tanto miedo a sus padres como a sus hijos, ¿no? Como quedando ahí en un lugar en el medio en donde no sabían cómo actuar, porque eran de alguna manera víctimas de sus padres en algún momento de su historia y después pasaban a ser víctimas de sus hijos por no repetir la historia, ¿no? Por no querer victimizar a sus hijos como hicieron sus padres con ellos, después terminaban en un lugar complicado siendo víctimas de sus propios hijos por no poder poner un límite de forma saludable. Los paradigmas fueron cambiando a lo largo de la historia, la forma en la que uno debía relacionarse con sus padres y con sus hijos también fue cambiando. Hoy se prioriza, por ejemplo, la crianza respetuosa como uno de los nuevos paradigmas de educación que corresponden y que son adecuados. Pero bueno, lo intenta hacer una persona que no fue educada bajo el mismo paradigma. Entonces, muchas veces no es tan sencillo de hacer y de lograr el resultado que uno quiere. Es muy común escuchar a los padres decir esto de hasta que tengas tus hijos, cuando tengas tus hijos, ahí vas a ver, vas a saber, vas a entender. Y yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de haber descubierto ellos mismos en su propia maternidad y paternidad que no era tan sencillo, que hay muchas cosas que uno repite de forma inconsciente porque las tiene muy incorporadas y otras cosas que evita, ¿no? Muy intensamente porque le resultaron traumáticas. Entonces, yo siempre digo que muchas veces una de las cuestiones que más nos hace sufrir es el tema de la expectativa. La diferencia entre la realidad y la expectativa, ¿no? Esa distancia es el sufrimiento. Si lográsemos tener la expectativa en cero, bueno, la realidad nos sorprendería, pero no nos generaría ese gap, esa diferencia entre una y otra. Esto no es tan fácil de hacer porque hay también bajadas sociales y culturales de cómo se supone que debería ser un padre y una madre y cuáles son esas reglas a cumplir o esas cuestiones a cumplir. Pero la realidad es que todo muy lindo para el cartel de Coca-Cola, pero la vida real es otra cosa. Cuando uno tiene hijos, no es que te baja una ciencia infusa, te atraviesa el Espíritu Santo y de repente te transformas en otra persona. Sos la misma persona con sus mismos conflictos y dudas y cuestiones que viene arrastrando de toda su vida, que además de repente tiene un hijo, con todo lo complejo que eso es y todo lo que implica. Entonces, muchas veces uno tiene la expectativa de que los padres, por ser padres en tanto y en cuanto padres y madres, tengan capacidades que no necesariamente ese adulto que está teniendo un hijo las tiene. Y a mí me resulta como muy importante poder hacer este análisis y tener esta mirada compasiva con esos padres que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Hoy se habla mucho de inteligencia emocional, de educación sexual y de un montón de cosas que son relativamente nuevas, ¿no? Entonces, algo que un padre haya tenido una experiencia personal que le haya transmitido a su hijo, está haciendo lo mejor que puede. Y eso me parece importante registrarlo porque muchas veces uno no es consciente de esta cuestión y exige a los padres algo que no están en condiciones de dar y que quizás uno mismo el día de mañana no va a poder dar tampoco a sus propios hijos, por más que tenga la intención de hacerlo. Entonces, desde este lugar, me parece importante entender que llega un momento en la vida, que yo pongo arbitrariamente en los 25 años, porque se supone que el cerebro ya está terminado de formar y es un cuarto de siglo y me gusta el número, básicamente, pero es arbitrario, es relativo, un poco más, un poco menos. A partir de una determinada edad, todos somos responsables de nuestra propia vida, independientemente de cuál haya sido nuestra historia. Entonces, me parece que está bueno darnos cuenta que podemos hacer algo con eso que nos pasó. Porque si bien podemos tener una determinada genética que fue afectada epigenéticamente
por circunstancias X, llega un momento en el que nosotros somos responsables de hacer algo distinto con eso. Y no quedarnos lamentándonos por lo que nuestros padres pudieron o no pudieron hacer con nosotros. Entonces, si bien tienen un rol fundamental en el desarrollo de nuestra psiquis y de nuestra emocionalidad, la realidad es que no tienen la culpa de todo lo que nos pasa, por lo menos como adultos, porque nosotros somos los responsables de hacer algo con eso. Así sea tomar distancia de un padre que no sabe vincularse de forma saludable porque nadie le enseñó. No tenemos que ser los padres de nuestros padres, no tenemos por qué educarlos o enseñarles qué es lo que deberían hacer. Sí está bueno siempre en un vínculo que la relación sea recíproca y que uno pueda dialogar, pero no todas las personas mayores están en condiciones de revisar estas cuestiones porque implicaría tener que revisar su propia historia. Otro de los momentos en donde los pacientes muchas veces se enojan mucho con sus padres es cuando tienen hijos y se dan cuenta que ellos ejercen esa maternidad o esa paternidad de forma diferente a lo que sus padres hicieron con ellos. Y este es un momento en donde hay mucho enojo, porque cuesta entender por qué sus padres fueron como fueron, si ellos pueden ser distintos, ¿no? Y nuevamente en esta situación se nos escapa un poco el hecho de que el otro es otro y tiene otras características y otras formas de ver la vida y de pensar, y tiene otra historia sobre todo. Es muy probable que la persona, vos, que te quejas de tus padres, estés pudiendo hacer algo diferente de lo que ellos hicieron gracias a ellos también, ¿no? Gracias a lo que ellos pudieron hacer diferente de lo que hicieron sus propios padres. Entonces, si bien es válido el planteo y el cuestionamiento, me parece que nuevamente uno tiene que poder entender de dónde viene cada uno, cuál es su historia, qué fue lo que le pasó. Y acá es donde las constelaciones o cualquiera que haga, que tenga una mirada transgeneracional puede tener razón en lo que está planteando, ¿no? Porque hay algo que se va arrastrando de generación en generación y, como se plantea, lo que no se repara se repite. Y hay algo de poder reparar ciertas cuestiones que hoy estamos pudiendo hacer porque hoy estamos pudiendo expresarnos y verbalizar las cosas de otra forma. Y hay que ver qué va a pasar con las generaciones que siguen, porque si bien la crianza respetuosa, ¿no?, puede ser muy interesante a la hora de no generar ciertos traumas, también hay gente que plantea que gracias a eso aparece la generación de cristal que no tiene la capacidad de tolerar ningún tipo de frustración. ¿Tienen razón? ¿No tienen razón? Es cierto que hay una linealidad respecto de esto. Tiene mucho que ver con cómo uno eduque y cómo uno ponga límites, porque los límites son necesarios. Yo me acuerdo de haber escuchado a una persona que no voy a nombrar decir que a ella le habían pegado y no había tenido ningún costo para ella, ¿no? ¿Qué decirles? La realidad es que muchas veces pasa eso, está como esta creencia de todavía en ciertas generaciones de que un cachetazo a tiempo evita ciertas cosas, y la verdad que no, la ciencia demostró ampliamente que la violencia no es ninguna solución y no resuelve nada, pero también es cierto que a veces uno se va al otro extremo y termina no poniendo ningún tipo de límite ni ordenando esa crianza de ninguna manera, y eso también genera problemas. Entonces, como siempre, se trata de lograr algo equilibrado. Y yo creo que la mayoría de los padres intenta hacer esto, ¿no? Intenta hacer lo mejor posible. Una discusión que tenemos siempre con mi papá es que él dice que el amor incondicional es de los padres a los hijos, por eso el mandamiento de la Biblia dice no matarás, honrarás, no matarás, ya quería matar a los hijos, no, honrarás padre y madre, y no dice honrarás a tus hijos. Yo se lo discuto porque mi experiencia es que
los hijos son los que tienen un amor incondicional, siempre estamos hablando en general, por supuesto, hacia sus padres a pesar de todo, ¿no? A pesar de haber sido muchas veces, es muy habitual que un hijo adoptado busque a sus padres biológicos, es muy habitual que los hijos siempre estén tratando de entender, sobre todo cuando hay apegos inseguros, que normalmente también son heredados, ¿no? Porque padres con apego inseguro crían hijos con apego inseguro. Si bien se puede romper esta dinámica y puede haber padres con apego inseguro que críen y generen apegos seguros, bueno, esto es más reciente. Antes no era tan así. De hecho, hubo una época en la que el duérmete niño era furor, ¿no? Y muchos, incluso compañeros míos de generación, lo usaban porque era una técnica que estaba como súper, no sé, recomendada y qué sé yo. Y hoy queda claro que genera apegos inseguros, que no está bueno lo que plantea. Bueno, por supuesto que hay distintas escuelas y va a haber gente que va a seguir creyendo que está bien, que al pibe hay que dejarlo llorar. La verdad es que la ciencia demostró que no está bueno dejar al pibe llorar, que los seres humanos tenemos algo que se llama exterogestación, que dura más o menos 2 años después del nacimiento, dependemos mucho de nuestros padres, pero son todas cuestiones más novedosas, son todas cuestiones que se saben hoy, que la neurociencia puede demostrar el costo que tiene una cosa o la otra. Del fenotipo hiperrector se habla hace bastante tiempo, que tiene que ver con niños que están predispuestos a la ansiedad por cómo vivieron hasta la gestación dentro de la madre, porque si la madre estaba muy estresada y tenía el cortisol muy elevado, esto genera una hipersensibilidad en los niños. Entonces, realmente no es algo sencillo de abordar sin una mirada más integral. La teoría del apego, por supuesto que también deja claro la importancia de la presencia de forma adecuada de los padres durante el desarrollo, pero me parece nuevamente importante poder ubicar que muchos padres no pueden o no pudieron por su propia historia o por las circunstancias que estaban atravesando en el momento en el que sus hijos se estaban desarrollando, hacer algo mejor de lo que hicieron. Entonces, seguir enojados o resentidos con nuestros padres por lo que no pudieron hacer mejor no es muy productivo. No tiene mucho sentido, no nos sumaría nada ni nos ayuda a estar mejor hoy. Está bueno analizar la propia historia para poder obtener información al respecto y poder analizar y entender qué es lo que nos pasa, qué fue lo que aprendimos, qué es lo que necesitamos cambiar. Pero me parece que no para ponernos en un lugar de jueces de lo que nuestros padres hicieron o no, porque, bueno, por un lado porque no nos gustaría que nuestros hijos lo hicieran con nosotros y por otro lado porque realmente no podemos hacer nada sobre lo que pasó ni sobre otras personas, solamente podemos trabajar en nosotros mismos. Entonces, nuevamente me parece muy importante que tengamos un enfoque quizás un poco más amplio y con una mirada compasiva para los que no pudieron hacer algo distinto. Esto no significa que no haya ningún tipo de responsabilidad, sobre todo en algunas escenas más complicadas, como ya dije, pero no es lo mismo responsabilidad que culpa. Y frente a la duda de no poder saber por qué actuaron de determinada manera, a mí me parece que siempre es más productivo quedarnos con lo que mejor nos hace respecto de una idea. Porque, como ya les dije, mi mirada es que nada es verdad, nada es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Entonces, me parece que está bueno pensarlo de esta forma y tratar de tener una mirada más compasiva y más empática con los demás. Muchas gracias por haber estado en un nuevo episodio
de qué sé yo, y espero que les haya dejado algo útil o alguna reflexión interesante para llevarse a ustedes y para compartir con la gente que quieren. Les mando un beso grande.